Muy buenos días. Bienvenidos a este su debate, el conflicto como motor y transformación social. Hoy confrontaremos tres enfoques sociológicos. El primer enfoque, Karl Marx, que habla del conflicto como una lucha de clases y de transformación histórica. El segundo, George Simmel, que habla del conflicto como una forma de socialización y cohesión. Y por último, tenemos a Lewis Coser, que habla del conflicto como una herramienta institucional y de equilibrio social. A continuación, les voy a explicar la dinámica de nuestro debate. Lo primero es que vamos a realizar la presentación de los argumentos por cada autor. Segundo punto, pues la discusión de las reputaciones cruzadas entre ustedes los exponentes. Luego vamos a hacer unas preguntas para profundizar los enfoques y como cierre las conclusiones integradoras. Entonces vamos a iniciar con las presentaciones. Tiene la palabra el representante marxista. Bueno, para Marx la lucha de clases es la histórica. La desigualdad económica divide burgueses y proletarios, generando un conflicto estructural que impulsa revoluciones y transformaciones sociales. Hoy la de riqueza y la precariedad laboral confirman un conflicto activo y necesario para una futura justicia social. ¿Ok? Tiene la palabra el representante Simeliano. Gracias por la invitación. Pues en representación de Simmel, él sostiene que el conflicto no solo destruye, sino que une y organiza la vida social. Las tensiones y desacuerdos generan cohesión interna, identidad grupal y nuevas formas de interacción. El conflicto está presente en la familia, el trabajo y los movimientos sociales, funcionando como un mecanismo de integración. Por último, tiene la palabra el representante de COSER. Bueno, a mí me gustaría decir que mi autor, Coser, propone que el conflicto puede llegar a ser funcional, siempre y cuando sea canalizado mediante instituciones, es decir, algunos sindicatos, algunos parlamentos, o en algunos casos también se pueden presentar los sistemas judiciales. También Concer nos comenta, ¿sí? Que los conflictos moderados renuevan las normas o llegan a fortalecer la participación ciudadana, evitando exposiciones violentas o exposiciones, pues, en nuestra sociedad. No se trata simplemente de eliminar los conflictos. Él nos dice que se deben administrar para poder proteger la democracia. Vale, muy bien. Marx, por favor, inicia con la apertura del debate. Ok, Simel, dices que el conflicto por los social. ¿Tú cómo podrías explicar que las injusticias económicas persisten y seria explotación? La cuestión que mencionas no puede ser más Bueno, Mars, pues es que a mi parecer te centras demasiado en la economía. Hay conflictos que surgen de rivalidades personales, culturales o políticas que no están ligados directamente al capital. No todos los conflictos buscan destruir, muchos construyen nuevas formas de cooperación. Vemos como cuando un pueblo se une para llegar a la victoria o, por ejemplo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, y tú, Coser, hablas de canalizar como tal acciones, pero mientras el proletario siga siendo explotado, esas instituciones solo posponen. ¿No crees tú que tu enfoque es un simplemente calmante para los síntomas y no un tratamiento del problema? Y Eh, además, Coser, si todo se reduce a la regulación institucional, ¿no corres el riesgo de sofocar la creatividad y la vitalidad social que emergen precisamente del conflicto espontáneo? bueno, primero me gustaría empezar respondiéndole a Marx. Yo quiero decir que yo, la verdad, entiendo muy bien el enfoque revolucionario, pero la historia muestra que las luchas que son de manera destructiva y son permanentes y duran mucho tiempo, pueden llegar a arrasar con la sociedad entera. Una revolución que no contiene estructuras y que es netamente dañina puede llegar a causar que el sistema presente daños críticos y no va a llegar a ninguna resolución de ningún problema. Y en cuanto a Simmel, yo le quiero decir que sí, que tiene razón, que los conflictos cotidianos pueden llegar a unir a las personas y pueden llegar a unir a la gente que está disgustada y que está presentando el conflicto, pero si no se llegan a unas reglas claras y no presentan ningún tipo de mecanismo de gestión,
esos mismos conflictos llegan a escalar y a generar violencia. Entonces, la función del conflicto no es solo cohesionarnos, sino asegurarnos que la convivencia llegue a ser posible para ambos lados. Vemos cómo cada postura cuestiona a la otra. Marx apunta al origen de una estructura, ¿cierto? Mientras que Simmel al impacto social cotidiano, muy interesante. Coser a la gestión de cada práctica. Cada uno defiende su visión mientras reconoce las limitaciones del otro y eso es muy importante en la sociedad. Por eso, ¿qué opinan acerca del conflicto, si puede eliminarse completamente o no? ¿Qué Bueno, opinas de eso, Marx? yo, Mars, opino que una explotación y propiedad privada de los medios de producción, pues el conflicto va a ser totalmente inevitable. Solo cuando se puede capitalizar como clases sociales, el conflicto no se eliminará. Pero ya guerra entre dominadores y dominados, sino identidad. Muy bien. Eh, Pido disculpas, hay como una pequeña interferencia en la comunicación. Sí, ¿qué respuesta le darías a esto? Bueno, yo como representante de Siemens pienso que el conflicto jamás desaparecerá, porque es parte esencial de cómo los humanos nos relacionamos. Incluso en una sociedad sin desigualdad material, habrían disputas por valores, afectos o ideas. Quitar el conflicto sería quitar la interacción misma. No habría un debate que nos lleve a ¿Cómo, construir más allá. cómo podría refutar eso, Coser, desde su punto de vista? Bueno, según la pregunta que me hiciste, yo pienso que el conflicto no puede llegar a eliminarse totalmente, pero sí se puede institucionalizar. ¿Qué quiero decir eso? Que cumpla un rol constructivo, ya que el objetivo no es suprimir el conflicto, sino más bien como administrarlo para evitar que escale hacia la violencia o en algunos casos, al contrario, pues llegue a generar cambios positivos. De acuerdo, es válido el punto de vista. Ahora, ¿pueden ustedes reconocer los puntos de acuerdo? Bueno, pues yo comparto que las desigualdades económicas generan conflictos profundos. No niego su raíz material, solo afirmo que el conflicto no se limita a lo económico. También es una forma de creación social. Bueno, enfoque estructural, reconozco que el conflicto puede reforzar la unidad interna de los trabajadores frente a la opresión. Esa cohesión es útil, pero solo hasta lograr la transformación del sistema. La verdad, yo coincido en este caso con Marx. Yo pienso que la desigualdad puede rebasar a las instituciones volviendo el conflicto destructivo y con Simmel en que el conflicto tiene funciones integradoras. Yo pienso que mis aportes están buscando evitar que el conflicto explote sin algún tipo de control o sin una medida y termine causando más daño. En ese caso, ¿qué ocurre con los conflictos actuales como las protestas climáticas? Bueno, son resultado directo del choque que prioriza el corto plazo y la sostenibilidad. Es una lucha de clase y los que sufren, pues, Bien, yo la verdad pienso que esas movilizaciones llegan a canalizarse mediante reformas políticas, siendo que se pueden tratar de manera correcta gracias a los acuerdos, algunas leyes o alguna participación ciudadana que llegue a presentarse, ¿no? Siento que además también fortalecería la democracia. Siento también que si las instrucciones llegan a ignorarse de esas demandas, el conflicto también se intensificaría, ya que habrían partes que se sienten insatisfechas. Por mi parte, estas protestas creo yo que crean nuevas identidades colectivas, activistas, logra que se unan las comunidades indígenas, que se creen movimientos juveniles y pues la unión nace de un enemigo en común y generan un tejido social que antes no existía. O sea que podemos concluir que el conflicto es inevitable y fundamental para la sociedad, ¿cierto? Porque de alguna manera pues realiza un aporte.
pero Marx destaca su origen estructural y el poder transformador. Simmel enfatiza en el conflicto, también une y socializa, mientras que Coser muestra que gestionando adecuadamente fortalece instituciones y democracia, que la democracia pues es una de las bases y pilares fundamentales de la sociedad. Una visión íntegra que reconoce que el conflicto surge de desigualdades reales, se expresa